voy a tratar de hacer un enfoque que nos sirva como tanto pues que le pueda servir a los médicos generales, a los urgentólogos, pues, o estudiantes que estén viendo la presentación, y a los ortopedistas, rescatando mucho la parte médica, que es finalmente como en la que yo me voy a desempeñar. Entonces, parte del contenido vamos a hablar algo de generalidades del trauma de extremidad superior, algunas definiciones, y dentro de estas definiciones vamos a ver cómo es el manejo, cómo es la evaluación clínica de los pacientes, y luego finalizaremos con el manejo médico y el manejo ortopédico a grandes rasgos, para luego dar unas conclusiones finales sobre la charla. Si tienen alguna duda me tienen que preguntar, porque como no puedo ver el chat, no sabría, pues no podría responderles. Entonces, iniciando un poco con la epidemiología, realmente es muy difícil tener datos exactos sobre el trauma por aplastamiento y específicamente del miembro superior, porque muchos de estos datos o muchos de los pacientes que sufren este tipo de lesiones es secundario a accidentes automovilísticos o a traumas, pero por accidentes que son causados por el hombro, como explosiones o derrumbamiento de edificios, o por desastres naturales. Entonces la epidemiología puede variar de acuerdo precisamente a la existencia o no de este tipo de eventos. Entonces hay mucha variedad. Y en Colombia específicamente no encontré datos estadísticos sobre esta patología específica. Sin embargo, cuando hablamos del trauma general en el servicio de urgencias, entre un 20 y un 40% de los pacientes que ingresan por cualquier tipo de trauma tienen compromiso de las extremidades superiores. Y cuando ese trauma es un trauma grave, entendido pues como un score de severidad mayor a 16, más o menos un cuarto de los pacientes que tienen este tipo de traumas van a tener comprometida la extremidad superior. El trauma en mano específicamente es mucho más frecuente en hombres, probablemente asociado a la parte laboral, con una relación entre hombres y mujeres entre 1,7:1, y es de mayor prevalencia en los mayores de 18 años, también en relación con la parte laboral. Ya como en la lesión por aplastamiento hay algunos estudios, uno específicamente en Alemania, que hicieron después de un desastre natural, en el que ellos decían, de los pacientes que sufren lesión por aplastamiento en general, no solo de extremidades superiores, solo el 20% van a lograr llegar al servicio de urgencias, porque generalmente van a estar con politraumas y pueden morir en la escena víctimas de un trauma encefalocraneano o una hemorragia, pues un choque hemorrágico. Pero de estos 20% que llegan a urgencias, el 10% van a presentar una patología que se denomina el síndrome por aplastamiento, que es muy importante que lo tengamos presente y que ahorita lo vamos a definir, porque es parte de las complicaciones en cualquier trauma por aplastamiento, ya sea de extremidades superiores, inferiores, de ambas, del tronco o del abdomen, aunque es de mayor prevalencia pues en las extremidades. Ya les le voy a ir explicando. Entonces, la lesión por aplastamiento la vamos a definir como una lesión que se da por compresión pues con una compresión externa de diferente fuerza sobre las extremidades o sobre el torso de los pacientes, y que va a generar un daño en el tejido blando o en el tejido óseo, en la estructura vascular y nerviosa de los pacientes, y que posteriormente va a generar isquemia o sangrado distal, que llevará pues como al daño final que se dé en la extremidad. Generalmente, entonces, después de una lesión por aplastamiento vamos a tener diferentes complicaciones. Uno es el daño como tal de la extremidad que está comprometida, el otro es el alto riesgo de que se desarrolle un síndrome compartimental, que lo vamos a explicar más adelante con la fisiopatología, el síndrome por aplastamiento, que es el que también les voy a hablar, y finalmente la muerte, muy asociado al síndrome por aplastamiento. Es muy importante que tengamos presente que es raro que una lesión por aplastamiento del cráneo o del torso llegue a generar o un síndrome compartimental o un síndrome por aplastamiento, porque generalmente esto necesitaría demasiada fuerza para generarlo, y con la fuerza que se requeriría ya hay otras lesiones que causan la muerte del paciente. Entonces, casi siempre todos los documentos que vamos a encontrar van a hablar de las extremidades. Entonces, definiendo a grandes rasgos, el síndrome compartimental, que es una de las complicaciones que vamos a tener, es el aumento de la presión en uno de los compartimientos de la extremidad o pues de los segmentos que estemos evaluando, con compromiso de la circulación y de la función de los tejidos que estén comprometidos pues o en el compartimiento del que estemos hablando o del que se tenga sospecha del síndrome. Y el síndrome por aplastamiento es cuando hay una manifestación sistémica por una lesión por aplastamiento.
Es decir, tuve una lesión por aplastamiento en la extremidad superior y posterior a esto presento una alteración sistémica que inicialmente uno puede no asociarla al trauma de la extremidad. Hago una rhabdomiolisis con un daño renal o una falla multiorgánica o un síndrome de dificultad respiratoria del adulto o otra cantidad pues, de alteraciones, una coagulopatía secundaria precisamente a ese aplastamiento. Eso es el síndrome por aplastamiento, que es de alta mortalidad una vez se desarrolla porque generalmente va a finalizar en una disfunción multiorgánica. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología del síndrome por aplastamiento? Generalmente hay como 3 fases de la lesión de la extremidad. La inicial o la lesión primaria es aquella que es secundaria precisamente a la fuerza que se está ejerciendo sobre la extremidad o al estiramiento sobre la misma. Cuando eso pasa, en las diferentes células y específicamente en los miocitos, hay una alteración de la homeostasis que hace que empiece a entrar sodio, calcio y agua de forma exagerada a la célula, y asociado pues a eso el mismo trauma hace que se libere el factor tisular, algunas citoquinas y óxido nítrico. ¿Esto qué va a generar? Aquí resalto el calcio es porque con la entrada masiva de calcio a la célula se generan o se desencadenan todas como la cadena que va a llevar a la muerte celular, o sea, a la muerte del miocito. Además, con la entrada excesiva de agua hay edema intracelular que luego pasa a ser un edema intersticial y es parte de lo que puede explicar después el desarrollo del síndrome compartimental. Y con esa entrada de líquido que se va a dar masivamente a la célula, se pierde parte del volumen sanguíneo que está pues distribuyendo la sangre por el cuerpo, entonces los pacientes pueden causar con hipovolemia aun cuando no tengan heridas o pérdidas sanguíneas evidentes o importantes, pero es más porque se genera un tercer espacio. Entonces ahí vamos viendo como algunas de las alteraciones que se pueden dar en un trauma por aplastamiento y cómo ellas van alterando otros mecanismos de funcionamiento del organismo. Después de esa lesión primaria va a haber una lesión secundaria que es la isquemia. ¿Qué pasa? Ya cuando entonces tenemos esa fuerza extrínseca sobre la extremidad, hay una compresión de los vasos sanguíneos, generalmente de los pequeños vasos sanguíneos y ya luego de los grandes, que va a disminuir el flujo sanguíneo hacia esa extremidad, lo que va a generar entonces la isquemia. Cuando empieza la isquemia, la célula empieza a tener entonces un metabolismo anaerobio, disminuye la producción de ATP y aumenta la producción del lactato. Esto aquí es muy importante porque mucho de este sodio que estaba entrando desde la primera fase de la lesión, cuando no hay ATP, la célula no puede sacarlo porque no tiene cómo funcionar la bomba sodio-potasio-ATPasa. Entonces ese sodio se empieza a intercambiar por hidrogeniones o por calcio, entonces entra mucho más calcio a la célula, aumentando el daño que ya les había explicado antes por apoptosis. ¿Listo? Y luego se va a dar la lesión por reperfusión. ¿Y esto qué es? Tenemos la compresión y hacemos la liberación una vez se hace la extracción del paciente o el paciente llega al hospital, y esa entrada de sangre masiva con grandes cantidades de oxígeno lo que le va a dar al cuerpo es un sustrato para la generación de radicales libres, y eso hace que se liberen de una forma mucho mayor las citoquinas, incluso más que con la lesión primaria, o sea, con el trauma inicial. Cuando ocurre esa lesión por reperfusión, entonces, ya no solo entonces se queda en la extremidad que está afectada, sino que todas esas citoquinas y esos radicales libres pueden inducir una respuesta inflamatoria sistémica y es lo que puede generar una falla multiorgánica, que explicaría el síndrome por aplastamiento del que les hablé anteriormente. Este dibujito me pareció muy, digamos, ilustrativo, porque entonces aquí tenemos la fibra muscular normal, la bomba sodio-potasio, y aquí están los diferentes electrolitos que tenemos en el cuerpo. Cuando ocurre el aplastamiento, aparte de lo que les dije, entonces ya no hay ATP, las bombas no funcionan, aumentan las proteasas, las lipasas, las citoquinas, y finalmente el miocito muere. Cuando esta célula muere, entonces se van a liberar algunas sustancias que estaban intracelulares, que en el espacio intracelular, digamos que no tienen un efecto tóxico, pero cuando son liberadas a la circulación podrían tener un efecto tóxico. Estas son la mioglobina, el ácido úrico, los fosfatos, entre otras. Pero esos 3 son importantes porque esos 3
se van a depositar en el riñón, van a viajar por la sangre, llegan al riñón, allá se filtran y en el túbulo contorneado distal, pues en la parte del riñón, ellas se precipitan y lo que hacen es obstruir ese flujo renal, llevando a que el riñón tenga, pues, o genere una lesión por obstrucción. Y ya habíamos dicho antes que también había disminución del flujo sanguíneo efectivo, entonces ya el riñón está sufriendo por lado y lado, más toda la respuesta inflamatoria sistémica por la liberación de citoquinas, de proteasas, de fosfolipasa. Entonces es como lo principal es el daño renal, pero eso también explica muchos otros daños que se van a dar. Importante además, aproximadamente el 75% de todo el potasio que tenemos en el organismo está en los músculos, entonces cuando hay un daño muscular masivo, todo ese potasio que sale va a estar en el torrente sanguíneo con las consecuencias que esto puede tener principalmente a nivel cardiovascular, donde puede generar arritmias altamente mortales y llevar a la muerte de los pacientes. Y hay otra parte, es que cuando este músculo también muere, generalmente sangra mucho y empieza como toda la cascada de coagulación y el consumo de los factores precisamente por ese sangrado masivo, más el daño directo y la liberación del factor tisular, y con ese consumo masivo se prolonga el sangrado, pero a la vez empieza como un mecanismo de fibrinolisis porque se generaron coágulos por la compresión y lo que finalmente desencadena es una coagulación intravascular diseminada. Estos pacientes se comportan muy similar a cualquier paciente con un politrauma en el que hay acidosis, hipotermia y coagulopatía, y que va a ser un círculo vicioso que genera mayor daño y mayor mortalidad en los pacientes, y que actualmente también se involucra el calcio, por lo que les acabo de explicar, y ya no se habla entonces de la triada de la muerte, sino de como el cuarteto de la muerte. ¿Por qué todo eso que les acabé de explicar es importante? Porque los músculos igual pueden soportar un grado de isquemia por algún tiempo determinado. Hay unos documentos que hablan que puede soportar hasta 2 horas de isquemia sin llevar a un daño que no, pues que sea reversible, hasta 4 horas con un daño que podría ser reversible, y después de 6 horas ya no hay reversión de ese daño que se produjo. Pero no solo es el tiempo, sino la fuerza que se le aplique a ese músculo. Entonces, si yo ejerzo una fuerza muy grande, a pesar de que sea un tiempo corto y una fuerza muy grande, ellos dicen que es una presión que sea mayor a la presión arterial sistólica del paciente, puede generar un daño que no es reversible incluso en 1 hora. Que ya les estaba diciendo aquí, perdón, era la presión diastólica. Y además, con lo que les expliqué del daño renal, esa probabilidad de que se genere ese daño va a aumentar por cada extremidad que yo tengo comprometida en el síndrome compartimental. Y que en parte por eso les decía que es muy raro que se den estos síndromes cuando hay un aplastamiento del torso o del abdomen, porque la masa muscular en estas zonas no es tan grande y mucho del daño se va a desencadenar es por el daño como tal del músculo. Ya esas estarán acompañadas de otras lesiones. Entonces, en los datos que hay hasta ahora estadísticos dicen que cuando hay una sola extremidad comprometida, más o menos el 50% de los pacientes van a desarrollar una lesión renal, cuando son 2 extremidades el 75% y cuando hay 3 extremidades comprometidas hasta el 100%. Importante en esos pacientes que son víctimas de aplastamiento en un accidente vehicular donde están pues demasiado comprometido la era corporal, o cuando hay desastres naturales con atrapiamientos incluso prolongados que encuentran algunos pacientes después de varias horas o incluso días, en los que tenemos entonces que tener presente que todo ese compromiso, el tiempo y la fuerza que se está ejerciendo me va a aumentar el riesgo de que los pacientes tengan diferentes complicaciones, como les he mencionado. Entonces, cuando tenemos estos pacientes tenemos que enfocarnos en la evaluación. Y es muy llamativo porque los pacientes pueden ir en un rango como de visualmente, o cuando vamos a la evaluación clínica, pueden estar simplemente con algo de edema y eritema, lo describen, porque muchas veces la fuerza que se está ejerciendo sobre la extremidad no es lo suficiente para desgarrar externamente los tejidos, pero sí para dañar como tal la homeostasis celular. O podemos ver ya equimosis, moritones, pues equimosis o flictenas, ampollas, algunas ya lesiones o escoriaciones superficiales, o ver incluso pues una alteración grande del tejido que es mucho más evidente.
con visualización de los tejidos óseos, de los tendones y de las estructuras profundas de la mano, que no es más fácil como determinar qué parte está alterada. Y aquí es importante recordar que el trauma por aplastamiento, perdón, la lesión por aplastamiento no es solo asociada al trauma. Hay pacientes que pueden tener una clínica de aplastamiento y no haber tenido el antecedente de trauma. Y son específicamente los pacientes, por ejemplo, ancianos que sufren una ACV y duran mucho tiempo tendidos en el piso, o que están intoxicados y los encuentran horas después. Entonces, en las zonas de presión se puede dar lesiones por aplastamiento, e incluso luego usted no saber bien la clínica porque el paciente terminó con falla renal, o porque hizo una arritmia, o porque tenía alteraciones electrolíticas, si no tenía nada que lo explicara, y es porque hay otras condiciones diferentes al trauma que pueden generar lesiones por aplastamiento. Bueno, siempre cuando nos vamos a enfrentar a este tipo de pacientes, hacer un abordaje inicial, el ABCD, como nos han enseñado siempre, hacer una evaluación primaria tratando de buscar las lesiones que son potencialmente amenazantes para la vida, y luego hacer una evaluación secundaria ya más enfocados en detalles, digamos que de lesiones que hay que atender pero que no estaban amenazando como tal la vida. Y es ahí donde entonces empezamos a evaluar la extremidad. Generalmente nos dicen, primero empiece evaluando los huesos y las articulaciones, cómo está la movilidad, si hay deformidades o crepitaciones evidentes en el sitio del aplastamiento o distal a ese sitio de aplastamiento, o qué otras lesiones tuvo el paciente, cómo están los tejidos blandos, si hay exposición de tejidos blandos, si no hay compromiso, si hay defectos grandes de cobertura o no. Debemos siempre evaluar la parte vascular, tomar los pulsos, evaluar el llenado capilar, compararlo con la extremidad contralateral, tratando de buscar en lesiones o hallazgos que nos hagan sospechar un compromiso vascular. En las lesiones por aplastamiento, cuando uno lee, es raro que haya un trauma vascular directo. Generalmente es más como la compresión que induce la isquemia, más que uno diga que se dio una sección de la arteria, a menos de que haya una destrucción tan grande de los tejidos, pues que se llevó no solo los tejidos blandos, sino los vasos sanguíneos, los nervios y la parte ósea. Igualmente los nervios, generalmente no es que haya una ruptura como tal, sino más bien el estiramiento o la misma isquemia hace que se lesionen los nervios, y por eso incluso muchas veces describen que los hallazgos por lesiones nerviosas se van a ver después, cuando ya el paciente como pase la fase inicial y pueda ser más fácil la evaluación de las diferentes, de las diferentes estructuras nerviosas. Y siempre vamos a sospechar el síndrome compartimental. Esto inicialmente va a ser difícil porque mientras se hace el edema y todo, pero es muy importante en los pacientes que llegan con este tipo de lesiones hacer reevaluaciones periódicas, evaluando precisamente los signos que nos hagan sospechar este síndrome. Si están pálidos, si hay disminución del pulso, si hay parestesia, si hay un dolor que no es, pues digamos que se pasa de lo que yo espero que tenga el paciente como dolor, o hay un dolor en la movilización pasiva de la extremidad de la que sospecho el síndrome compartimental. Y siempre, muy importante, debemos tener un monitoreo continuo de los signos vitales de este tipo de pacientes, por lo que les acabo de decir anteriormente en la fisiopatología de las alteraciones electrolíticas, especialmente el potasio. Entonces es muy importante tener un cardioscopio y siempre estar mirando el electrocardiograma para evaluar o estar atentos inicialmente si hay o no presencia de arritmias. Hay unos textos que describen la muerte sonriente, y son aquellos pacientes que estaban atrapados, los logran liberar y entonces ellos están felices porque lograron sacarlos del atrapamiento, pero rápidamente tienen inestabilidad hemodinámica, deterioro y mueren por una arritmia maligna, o pues, generalmente por arritmias. Y la explicación es lo que les acabo de decir. Entonces hay que estar muy pendientes y prever que eso que puede ocurrir y puede ocurrir rápidamente. Vigilemos siempre la diuresis, y es por lo que les dije la lesión renal, porque todas estas sustancias se van a acumular en el túbulo renal y no van a hacer que el paciente, pues van a causar la lesión renal, entonces va a haber acúmulo ahí de sustancias, y como les decía, la reevaluación periódica de los pacientes. Cuando tenemos una sospecha de un síndrome compartimental por la clínica que les acabo de explicar, se ha descrito la evaluación entonces de la presión de cada compartimiento, tratando de confirmar el diagnóstico del síndrome. Se han descrito diferentes formas de evaluar o medirle la presión de cada compartimiento,
hay unos que es con manómetros manuales, hay otros que son digitales y consiste en la inserción de una aguja en cada compartimiento, se inyecta algo de solución salina y es que tanta presión necesita esa solución salina para ingresar al compartimento muscular. Y se saca generalmente una cosa que se llama el delta de presión, que es la diferencia entre la presión arterial diastólica del paciente y la presión del compartimiento. Y dicen que cuando es 30 milímetros de mercurio o menos, hay un diagnóstico de un síndrome compartimental y debería entonces el paciente ser llevado a fasciotomía. Nunca he visto pues aquí que lo hagan, ni he visto el dispositivo para realizarlo. De pronto ahorita más adelante me pueden decir si lo hacen o si existe aquí en el hospital o en Colombia. Recordando entonces un poquito de la anatomía, es importante específicamente para el síndrome compartimental y específicamente para el miembro superior. Recordemos que el brazo tiene dos compartimientos, el anterior y el posterior, la parte anterior que va a contener los músculos flexores del codo y la posterior que son los extensores, que es básicamente el tríceps, y las estructuras nerviosas. Entonces esta es como la parte posterior, con este nerviosito que es el radial, como aquí esta fascia, y esta es la parte anterior con las dos estructuras nerviosas importantes que están aledañas. Esto es importante de pronto más para la parte quirúrgica, saber dónde se harán las fasciotomías o la medición de las presiones. En el antebrazo tenemos tres compartimientos, el anterior, perdón, el dorsal, el volar y el lateral, que están también aquí dibujaditos, también importante para saber cómo son los cortes de cada uno. Es muy importante, en la parte volar están los flexores de los deditos y de la muñeca. Entonces, cuando sospechamos que hay compromiso de ese compartimiento, la evaluación puede ser hacer extensión o extensión de los dedos o de la muñeca o la supinación, porque también ahí están los pronadores. Entonces, como los movimientos contrarios a los que los músculos están ahí. Igual en la parte dorsal, ahí están más los músculos extensores, entonces vamos a evaluar la flexión pasiva y si hay un dolor pues extremadamente, pues o que es demasiado intenso, asociado a los otros signos, vamos sospechando que el paciente pueda tener un síndrome compartimental. Y la mano sí, pues son 10 compartimentos y realmente son demasiados, son muy específicos. La mano es, digamos que en tamaño pequeña, pero las estructuras que están en ellas son demasiados y pues el compromiso que puede ver en cada uno es muy específico. O sea, hay que repasarlo de pronto con mayor astucia, pues con mayor profundidad, pero es importante pues como recordar que la mano también puede tener un síndrome compartimental y a muchos se nos puede pasar precisamente porque creemos que ahí no ocurre o no sabemos la evaluación concreta. Entonces, saber que cualquier estructura puede haber. Pues, luego de hacer esa evaluación de las extremidades, de los signos vitales, hicimos la evaluación primaria, secundaria y en la parte de tejidos, huesos, vasos y nervios, se ha descrito el cálculo del MES score. El MES score es un síndrome de severidad de la extremidad cuando hay un aplastamiento, pues o cuando hay como laceración de los tejidos marcada. Pero para que haya, digamos que la parte de la M, que es como la laceración o el aplastamiento, tiene que haber compromiso de al menos 3 de las estructuras grandes. O sea, ellos dicen, hay 4 estructuras grandes en las extremidades. La parte ósea, los tejidos blandos, los nervios y los vasos sanguíneos. Si hay 3 de estos comprometidos, se puede aplicar el MES score o aplica pues para que la extremidad tenga una laceración importante. Y este score se creó para determinar la viabilidad de la extremidad después de los traumas. Ellos que van a evaluar la severidad del daño, la severidad y qué tanto duró esa isquemia, la edad del paciente y si está o no con un choque hemodinámico. Cada uno de estos ítems va a dar un punto. Y ellos dicen, cuando hay 7 o más puntos, hay una alta probabilidad de que tenga una pérdida de la extremidad. O sea, este score nos ayuda más a determinar o a evaluar el riesgo de perder la extremidad más que de que se pueda salvar. Igual muchos textos dicen que no es, digamos, no fácil de aplicar, sino que no es tan sensible y específica, entonces que muchas veces no se utiliza y que si lo vamos a utilizar, igual se tiene que acompañar de lo que estamos viendo clínicamente en el paciente y de la evaluación de un grupo interdisciplinario que nos pueda definir esta extremidad, qué tanto está lesionada y qué tanto puede ser o no salvable. Dentro de los estudios,
Pues aparte de los estudios radiográficos para evaluar si hay o no fracturas y el compromiso óseo pues de parte de ortopedia, en estos pacientes es muy importante siempre evaluar la función renal, la CPK, que se va a aumentar significativamente en los pacientes con aplastamiento, y cuando hay un nivel o una medida mayor a 5.000 unidades por litro, hay un riesgo incrementado de lesión renal, entonces tenemos que tenerla presente y buscarla, hacer una medición de los diferentes electrolitos, y hay tres importantes, que es el potasio, ya les expliqué por qué, el calcio. Entonces el calcio, como todo empieza a entrar a las células, se genera una hipocalcemia, y esa hipocalcemia no se puede corregir porque va a seguir entrando a la célula y dañando más, digamos, que el miocito. Más adelante les digo cuándo estaría indicado corregir eso. Y la hiperfosfatemia, que se libera por el daño mismo muscular. Siempre tomar unos gases arteriales que nos van a ayudar a definir no solo el estado ácido-base del paciente, sino si hay un daño renal, mirar si tiene criterios o no para iniciar diálisis, y que tan bien estamos haciendo las medidas de reanimación. En parte los gases nos pueden ser útiles, al igual que el lactato, que nos habla pues del estado como de choque de los pacientes. Y si hay hemorragias significativas, la base exceso también es útil para definir si el paciente necesita o no transfusiones masivas de sangre. Les hago mucho énfasis en eso, es porque cuando uno lee el aplastamiento es muy asociado a politrauma. Casi siempre no es que solo se aplasta la extremidad o se sufre una extremidad, sino que generalmente va asociado a muchos otros traumas. Aunque si está solo la extremidad, no debemos olvidarnos que se puede dar el síndrome de todas formas y el compromiso sistémico. Bueno, cuando ya tenemos esto y los estudios y todo, tenemos que pensar en el manejo. Dentro del manejo es importante pensar en la parte prehospitalaria. Una vez tenemos un paciente que está con aplastamiento y no lo hemos podido liberar de la situación, el tratamiento debería iniciarse incluso antes de esa liberación, y el tratamiento es líquidos para prevenir que no se dañe el riñón o que no se genere pues el daño multiorgánico. Siempre vamos a aproximarnos, a hacer el ABC básico, intentar extraer el paciente lo más rápido que se pueda, porque ya también dijimos la importancia del tiempo y de la fuerza de esa compresión. Pero si podemos canalizar inmediatamente una vena, impresar los líquidos, y si hay sangrado, está descrito el uso del torniquete cuando no ha sido controlado a pesar de la compresión con gasas. Entonces el torniquete es una medida como prehospitalaria que generalmente se ha utilizado en la parte militar y que está indicada solo si hay sangrado no controlado, que es frecuente en las lesiones por aplastamiento. Sin embargo, el torniquete no nos va a prevenir como el síndrome por aplastamiento. Es decir, si no tengo sangrado y le pongo un torniquete pensando que una vez lo libere del aplastamiento no me va a hacer toda la respuesta inflamatoria sistémica porque voy a retener ahí como todas esas citoquinas, eso no está comprobado y de hecho no está, pues no se recomienda. Y la amputación de forma extrahospitalaria también se ha descrito, pero solo cuando el paciente no ha podido ser liberado, y definitivamente la única forma de liberarlo es haciendo una amputación de la extremidad de forma extrahospitalaria. Se da analgesia, se da anestesia y se hace la amputación con un alto riesgo de infecciones, de sangrado mayor, de embolismo graso, pero se ha descrito, pero también como una medida salvadora. Como vamos a ver más adelante, lo ideal es al máximo intentar salvar la extremidad, pues dentro de lo que se pueda. Ya una vez intrahospitalariamente, digamos que lo lograron extraer y el personal que lo atendió no empezó los líquidos porque no pudieron canalizarlo, lo que sea, el manejo inicial importantísimo en estos pacientes, como de entrada, aunque todo es importante en ellos, es empezar los líquidos endovenosos. Los líquidos endovenosos aquí, importante, ¿qué líquido vamos a utilizar? Se recomienda el uso de solución salina isotónica o de dextrosa. ¿Por qué? Primero, en los pacientes con politrauma y en los pacientes con choque se ha descrito que con el lactato de Ringer o el Harman les va mucho mejor, pero recordemos que estas soluciones tienen potasio, y como estos pacientes tienen alto riesgo de hipercalemia, digamos que en ellos es uno de esos casos en los que se prefiere la solución salina. Y se puede intercalar con dextrosa porque la solución salina trae mucho sodio y trae mucho cloro, que puede empeorar la hipernatremia que ya pues podría tener el paciente y la acidosis metabólica. Entonces lo podemos intercalar con dextrosa.
salvo si el paciente está en choque, porque entonces toda esa dextrosa se va a consumir y queda ese líquido y que va a aportar más líquido, pero al tercer espacio. Entonces, en general, solución salina. ¿Cuánto le vamos a poner al paciente? Entonces, idealmente son cantidades grandes de líquido. Describen de 0.5 a 1.5 litros por hora, pero casi todos los textos dicen, póngale 1 litro por hora a sus pacientes. Incluso se han descrito que en el día le ponen 12 a 20 litros a cada uno. Pero podemos individualizar. ¿Por qué? Porque depende de la edad de las personas, de las comorbilidades y le da la respuesta a los líquidos con un monitoreo, que no es el caso de la charla, pero que uno puede ver si realmente me está respondiendo o no, o si le cabe más o lo estoy sobrecargando. Y tenemos que tener una meta de un gasto urinario entre 200 y 300 cc por hora. Incluso cuando hay rhabdomiolisis, o sea, que empieza el daño renal o el compromiso sistémico, la diuresis, pues el gasto urinario ideal es 5 cc por kilo por hora. Eso es mucho, pero sí. Pero recordemos siempre individualizar. Eso es como parte de los líquidos. Lo otro es recalentar al paciente. Es igual al politrauma, muchos están expuestos o han estado expuestos, la pérdida sanguínea, los líquidos que le ponemos a veces están fríos y la hipotermia hace parte de la tríada mortal, que ya es 4. Bueno, entonces tratar de recalentar al paciente con mantas térmicas, con aire que no esté, pues que no sea aire acondicionado o cubrirlo, o tratar de calentar los líquidos que le vamos a administrar. Importante la analgesia. Muchas pacientes inicialmente, si solo con trauma de una extremidad, pueden no sentir dolor. O sea, el trauma por aplastamiento, si fue por corto tiempo o a veces cuando se acompaña de otros traumas, puede pasar desapercibido porque inicialmente no genera tanto dolor y luego con el edema y con toda la respuesta inflamatoria es que se empiezan los pacientes a sentir dolor. Entonces es importante tener presente la analgesia. No hay una contraindicación clara para ninguno de los analgésicos. El toxoide tetánico, siempre que hayan heridas abiertas, uno debería mirar el carnet de vacunas de cada persona, pero casi nadie las tiene completas y casi nadie lo carga. Entonces le toca a uno igual ponerlo. Y los antibióticos están indicados solo si hay fracturas abiertas de acuerdo a la clasificación y al riesgo de contaminación, que también es es otro tema, pero no como profilaxis. Aunque los pacientes a los que se les hace fasciotomía por un compartimental o los pacientes que tienen una exposición de tejidos blandos grandes tienen mayor riesgo de infecciones. Y específicamente cuando hacen el síndrome por aplastamiento, o sea, la respuesta sistémica, tienen un riesgo muy aumentado de sepsis. Entonces, estar pendientes, pero no antibiótico profiláctico, salvo si es la fractura abierta. Bueno, en parte del manejo por aplastamiento, entonces hay una cosa que se llama la diuresis alcalina y es que cuando la diuresis, o sea, la orina es ácida, se precipitan más los fosfatos, la mioglobina, el urato y causa más daño renal. Entonces lo que uno trata es de que esa orina no sea tan ácida y para eso pone bicarbonato en los líquidos. Usted le pone 1 litro de solución salina y al siguiente litro que le va a poner en la siguiente hora le añade 50.000 equivalentes de bicarbonato. Y estar pendiente tanto el pH en la orina como el pH en sangre. Entonces siempre tenemos que tener gases y hacer evaluaciones seguidas de esos gases y de los electrolitos para ver cómo está respondiendo nuestro paciente. Se ha descrito también el uso de manitol, que nos ayuda a mejorar la diuresis de los pacientes, y si el paciente ya está anúrico o incluso origúrico, no le ponemos manitol. O si le ponemos el primer bolo y no logra con una diuresis adecuada, tampoco tiene mayor indicación porque no va a mejorar el paciente y puede antes traer, digamos, complicaciones, porque eso también altera los electrolitos. Y dentro de otras estrategias se ha utilizado el alopurinol, los quelantes de potasio, pero eso no tiene una evidencia clara que diga que nos va a servir, entonces por ahora no está como completamente indicado. Y en cuanto al calcio, les había dicho que aunque ellos hacen hipocalcemias, o sea, tienen el calcio bajito, no podemos reponerlo porque se va a ir a intracelular y se mueren más las celulitas. Entonces lo que tenemos que hacer es solo ponerlo si hay una hipocalcemia francamente sintomática, o sea, si tiene todas las alteraciones musculares o neurológicas, o si hay una hipercalemia grave que tiene cambios electrocardiográficos, pues ya eso sería como manejo de la hipercalemia, pero solo por tener el calcio bajito no se hace reposición. Y en cuanto al manejo de la extremidad, pues ya todo será como la parte médica. Ya de la parte como, digamos, de la extremidad de las lesiones, usted siempre debe pensar en tratar de salvar esa extremidad.
Entonces pregúntese, ¿hay otros traumatismos además de la extremidad? Y esos otros traumatismos requieren una intervención emergente y por ende no puedo hacer la intervención que quisiera hacer en esta extremidad para salvarla. Si es así, si tiene un trauma intraabdominal severo o torácico o un TEC que necesita ya cirugía y no puedo hacer la reparación de la extremidad que igual la necesitaba, priman los otros, entonces se va a la extremidad. Si digamos no tiene sino el aplastamiento en la extremidad o los otros traumas no son tan graves, debemos preguntarnos si hay o no lesión vascular. Cuando hay una lesión vascular que no sea asociada a un compartimental, sino que sí hubo realmente una lesión vascular en el mismo trauma, si tiene signos claros, lo ideal es llevarlo a cirugía, pero si no tengo claro que la tenga, puedo hacer un estudio imaginológico para corroborar el diagnóstico y plantear el manejo que le voy a hacer. Lo ideal es hacer una angiotomografía, pero porque es disponible y no es tan invasiva, pero si no la tenemos, también está la arteriografía, que son como los dos estudios que más se describen. Si no hay una lesión vascular, entonces la extremidad y la salvación va a depender de cómo está la fractura y la pérdida de los tejidos o el compromiso de los tejidos blandos para saber qué tratamiento a seguir. Cada paciente es diferente, cada lesión es diferente y toda la extremidad superior, o sea, la mano es un mundo, el antebrazo es otro y el brazo es otro. Entonces, muchas veces puedes definir como qué lesión exactamente puedo manejar y qué no, va a depender como de la presentación y sería una charla muy larga. Esta gráfica también me gustó mucho porque entonces como que resume lo que vamos a hacer en la parte inicial. Esto es como si fuera una línea del tiempo, o sea, desde el bracito hacia la derecha es una línea del tiempo. Entonces, cuando tengo alteraciones óseas o articulares, lo ideal es, el manejo inicial es estabilizar esa fractura o esa articulación. Y más adelante, cuando ya haya recuperación del tejido, pues ya está menos edematizado, cuando haya manejado, si tuvo manifestaciones sistémicas, pasar a la fijación, si no se pudo hacer, pues como en un primer momento. Si hay lesiones del tejido blando, importantísimo hacer un desbridamiento. En muchos textos describen que cuando uno no retira todo este tejido necrótico, lo que va a favorecer es no solo la infección, sino la formación de tejido fibroso, que en las articulaciones, por ejemplo, contribuye a que se dé rigidez y pobre deslizamiento de los tendones. Entonces, luego la recuperación del paciente, digamos que puede ser tardía o incluso incompleta porque no se hizo un adecuado retiro de todo el tejido que ya no era vital. Hacer la fasciotomía cuando tengamos el diagnóstico de un síndrome compartimental, no encontré como recomendaciones de solo hacer la profiláctica, sino solo cuando se tiene el diagnóstico y más adelante cuando ya se hizo todo esto, pensar en la cobertura de la lesión. Y de este tejido blando, inicialmente tratar de reparar lo que se pueda y terminar con la reconstrucción. Con los vasos sanguíneos, inicial, solo el control de la hemorragia y ya si hay compromiso mayor, la revascularización. E igual los nervios, primero la reparación y luego la reconstrucción, que va a ser generalmente más tardía. Bueno, entonces como conclusiones tenemos que la lesión por aplastamiento es una entidad que no es poco frecuente y que puede tener etiologías tanto traumáticas como no traumáticas, para que siempre lo recordemos, no solo el paciente con trauma puede tener lesión por aplastamiento. Igual por lo mismo necesitamos un alto índice de sospecha y en los pacientes que llegan por trauma estar revalorando constantemente para que no se nos pasen las diferentes complicaciones asociadas a este tipo de lesiones. Siempre que tengamos una lesión por aplastamiento, pensar en el síndrome por aplastamiento e iniciar las medidas preventivas que básicamente, o sea, de lo grande, líquidos. El manejo con líquidos precisamente es entonces la piedra angular, ya les expliqué qué líquidos, a qué dosis y hasta cuándo. Y siempre también, además de ese síndrome por aplastamiento, tener presente que el síndrome compartimental va a ser frecuente y que tenemos que buscarlo para poder diagnosticarlo a tiempo y hacer el manejo temprano y que el paciente tenga como la mejor probabilidad de recuperación de la extremidad. Y a la par con todo ese manejo médico que yo les expliqué, siempre empezar como el tratamiento de la extremidad de acuerdo a las lesiones que encontramos y con el grupo interdisciplinario que se requiera, si se va a requerir el ortopedista o el vascular u otros, o el plástico, para lograr como al máximo la reparación de la extremidad. Y como les decía, la parte quirúrgica inicial va a ser más a la estabilización y reparación inicial y ya en un segundo
tiempo, si no se pudo hacer pues en el primero, la fijación y la reconstrucción de los diferentes tejidos. Y eso es todo, no sé si tienen alguna duda, alguna